yo sentía mi éxito personal por la cantidad de horas que trabajaba. Yo recibía ese 11-11 constantemente y mi tía me dice, eso creo que fue el año pasado o el otro, mi tía me dice, ¿sabes que tu padre murió hace 11 años en el 2011? Y fue como, ¿what? ¿En serio? No me lo puedo creer, llevo recibiendo mensajes de 11-11 constantemente. Yo me senté allí y la primera frase que me dijo es como, tu padre está muerto, es que está aquí al lado. Y al final te das cuenta que si te hubiesen dado ese dinero en ese momento lo habría perdido todo porque no tenía ni idea de cómo gestionarlo. Es que no tengo dinero o tengo deudas, entonces estuve en esa posición. Y ahora estoy en otra posición en la que entiendo que al final el dinero también es energía y viene solo. Si tú haces siempre lo mismo y tus resultados son malos, si te ofrecen algo diferente, por mucho que no lo veas, hazlo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Este es un espacio donde conectamos la parte material con la parte espiritual para que veas cómo puedes tanto mejorar tu vida como sentirte feliz y también aumentar tu facturación realizando los cambios desde dentro. Y hoy tengo una invitada muy especial porque ella es una gran empresaria con un gran corazón. Además, ella es mi amiga, a la cual le conocí en una conferencia de Benidorm. Y seguramente le conoces si has vivido en las redes sociales, si eres emprendedor o empresario, porque ella es Judith Catalán. Y de verdad que me hace mucha ilusión de grabar un podcast contigo, Judith, porque de verdad me siento muy, muy alineada contigo. Y cuando estoy conversando contigo en el ámbito privado, siento que aparte de ser una gran empresaria, eres muy espiritual y también apuestas por autoconocimiento constante y muy profundo. Y también entiendes la importancia de identificar todos estos bloqueos que podemos tener a nivel mental, emocional y energético. Y por lo tanto me siento muy alineada contigo, pero no me enrollo más. Por eso cuéntanos un poco cuál es el secreto de tu éxito y cómo conseguiste crear un holding de las empresas que funcionan muy bien y facturan también muy bien, pero además sin la necesidad de trabajar 24 horas cada día, porque sé que mantienes este equilibrio entre negocios, entre familia, es algo espectacular. A ver, contar el secreto es un poco ambicioso, ¿no? Porque yo creo que cada persona debe tener su receta, ¿no? Es como para crear un plato, pues hay la misma receta, pero cada uno le añade unos ingredientes un poquito diferentes. Entonces, no hay como un secreto enorme, pero sí que te podría decir que a medida que he ido creciendo, mi nivel de conciencia también ha ido subiendo y eso me ha ayudado mucho a poder llegar a niveles en los que ni siquiera me hubiese imaginado hace 13 años cuando empecé a emprender. O sea, las expectativas que tenía yo en referencia a los negocios hace, pues no sé, esos 13 años no tienen nada que ver con lo que es ahora. Entonces yo creo que la mentalidad es básica y yo me doy cuenta también con mis alumnos que al final los que triunfan no son los que estudian más, los que saben más. No tiene nada que ver con eso, los que saben las mejores técnicas, porque una misma técnica aplicada por dos personas diferentes da resultados diferentes. Sobre todo viene siempre por esa mentalidad de abundancia, de crecimiento. Yo no veo límites, mi equipo tampoco los ve, porque al final yo les transmito esto, ¿no? Es increíble que el otro día vinieron aquí todos, hicimos con una última ronda de palabras, de que cada uno decía como una palabra que era como un hashtag, y recuerdo a Elena que dijo tipo sin límites o algo así, tipo, es que no veo un techo para nuestro crecimiento, no veo nunca un techo, es como que podemos crecer tanto como queramos. Cuando tu mente está abierto a esa posibilidad de que la vida te da tanto como tú quieras, es imparable. Y en cuanto a lo que dices de el equilibrio entre la vida y los negocios, también eso es una creencia que yo tuve que tratar desde hace mucho tiempo, porque al final todos tenemos creencias que nos limitan. En mi caso fue con mi coach, con Tino. Ahora ya no es mi coach, pero porque ya ha dejado de hacer mentorías, pero en ese momento, en una intervención, sacamos que yo sentía mi éxito personal por la cantidad de horas que trabajaba. No por el éxito de dinero, no por el éxito de fama o de que si la gente te mira en redes sociales, sino que medía mi cantidad de éxito por la cantidad de horas que trabajaba. ¿Por qué? Porque mis padres, para ellos, eso era lo importante, ¿no? Judith la trabajadora, Judith la que trabaja mucho, se esfuerza mucho.
Entonces, como al final todos queremos gustar a nuestros padres, eso me estaba condicionando. Cuando me di cuenta y mi conciencia cambió, mis creencias cambiaron, todo empezó a cambiar. De hecho, tú sabes, Alexandra, que mi agenda siempre está llena, o sea, es muy difícil quedar conmigo. Pero es curioso porque no siempre estoy trabajando. Cuando mi agenda está llena es porque también hay mis espacios, mis spas, que esto fue una recomendación del centro y que yo ya lo venía haciendo, pues mis días de spa, mis fines de semana largos. Este verano, por ejemplo, solo he trabajado 2 días entre semana, el resto no trabajaba. Incluso había semanas que eran enteras y esto pasó desde junio hasta septiembre, donde, pues, claro, era imposible quedar conmigo, pero porque yo iba a trabajar 2 días a la semana, ya está. Entonces, bueno, todo es querer y cuando quieres te encuentras las maneras de llevarlo a cabo, ¿no? Tu nivel de conciencia cambia, tu mentalidad. Lo que creías que no era posible empieza a ser posible. También diría que tener referentes es muy importante, porque cuando ves que una persona lo hace, piensas, esto también es posible para mí. Cuando no tienes referencias, siempre piensas que eso es imposible. Pero cuando tienes referencias, ya está. Si alguien lo ha conseguido, yo también lo voy a hacer. Así que, nada, el secreto, no sé si hay un secreto, también te diría que son años, que la gente quiere como el éxito de la mañana, y había una frase de Woody Allen que decía, solo me ha costado 20 años, o quizá era más la frase, pero solo me ha costado 20 años tener el éxito de la noche a la mañana, ¿no? Eso no existe. Entonces, bueno, que le den tiempo, que tengan muy claro lo que quieren, que no es igual para todo el mundo y que prioricen por ellos mismos también, ¿no? Por tu bienestar, que prioricen siempre eso, porque cuando estás bien, tus negocios crecen, que son un reflejo de ti. Sí, tal cual. De hecho, quería hacerte esta pregunta. ¿Y tú sientes en tu vida que hay una correlación directa entre tu estado emocional y energético y entre los resultados que después ves en tu negocio? ¿Hay una correlación directa? ¿Tú lo estás mirando, analizando? Siempre me he fijado más en la mentalidad que en la energía, pero es verdad. O sea, al final, también un nivel de energía que no está bien, que no está en su centro, hace que la mentalidad cambie, que cambien tus emociones, tus pensamientos. Entonces, cuando yo veo que pasa algo así, intento volver siempre a mi centro, porque sé que desde ahí no puedo tomar buenas decisiones, me van a costar muchísimo dinero, muchísimo tiempo, que es peor todavía que el dinero, porque lo que pueda pagar el dinero da igual. Te puedes apalancar en un banco, en un inversor, da igual, pero el tiempo nunca se recupera, que para mí es mucho más importante. Entonces, recuerdo, si te puedo contar una historia, cuando vino la crisis del COVID, que todos estábamos tan asustados, y yo recuerdo que invertíamos como 2.000 euros cada día en inversión de publicidad. Y llegó un momento que en esa semana invertíamos 2.000, pero no habíamos ganado nada, o sea, no habíamos vendido nada. Y fue, bueno, ok, llevamos aquí 14.000 euros invertidos, no se ha vendido nada, de hecho han habido 2 devoluciones, o sea que hemos perdido más de 14.000, ¿qué vamos a hacer? Y ¿sabes lo que hice, Alexandra? Parar por completo, decir a mi equipo, necesito un tiempo, voy a meditar cada mañana desde la gratitud, desde volver la energía, no al miedo. Dejé esto que tan bonito nos parece, que a veces cuando estamos todo el día mirando las noticias, yo me di cuenta que los primeros días de que estábamos en confinamiento era una adicta a mirar las noticias. ¿Qué iba a pasar? Necesito saber qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar y no deberíamos fijarnos en eso, porque tu resultado no depende de lo que vaya a pasar. Da igual, tienes que salir igualmente, hacer otras cosas que quizá no habías hecho hasta ese momento. Pues paré una semana, volví a mi centro, estaba súper centrada, mi energía estaba fantástica, desde la gratitud, desde, oye, no sé qué va a pasar, pero he sido capaz de construir este mini imperio, voy a construirlo de nuevo si hace falta. Y desde ahí todo empezó a ir bien, y hasta la fecha nunca habíamos facturado más de 200.000 euros en un mes. Y ese mes fue el mes que superamos nuestro récord de ventas. Todo por centrarte y ver las cosas desde otra perspectiva cuando tu energía está mejor, está más centrada. Sí, tal cual. O sea, qué ejemplo inspirador, porque a veces muchas personas, sobre todo emprendedores, cuando tienen alguna situación difícil, sobre todo emocionalmente, intentan esforzarse más y piensan que si voy a hacer más o si voy a esforzarme más, va a surgir lo que quiero. Pero realmente lo que estás comentando sobre la importancia de parar
de calmar la mente y actuar desde otra perspectiva, desde otro estado emocional. Es tan importante porque si no podemos tanto perder tiempo como dinero, energía, y energía también hay que cuidar. Y por eso me inspira tu ejemplo, porque tú eres un ejemplo impresionante de cómo hacer crecer tus empresas, porque tienes varias empresas y a la vez tú estás prestando atención tanto en los factores tangibles, en la estrategia, en las herramientas, pero también prestas atención a los factores intangibles, ¿vale? Por eso me gustaría que nos cuentes un poco más sobre qué relación personal tienes con el mundo espiritual y cómo empezaste este proceso, porque me imagino que muchas personas ahora nos están escuchando y tienen esta pregunta, ¿vale? Judith acaba de decir que gracias al aumento de mi conciencia yo pude alcanzar estas metas, pero ¿qué significa aumentar el nivel de conciencia? O sea, ¿qué hago exactamente? Es curioso porque va evolucionando y cada vez siento que cada año lo podría explicar de una manera diferente. De hecho, recuerdo la primera vez que leí la palabra espiritualidad, aunque yo ya había leído El poder de la hora al inicio de mi negocio, había leído algunas cosas, pero bueno, la verdad me parecía bastante como de magia, ¿sabes? Esto no puede ser. Me parecía, incluso cuando leía El poder de la hora, el autor que explica su experiencia de iluminación, me parecía algo como, bueno, se lo ha inventado, esto no puede ser posible. Recuerdo la siguiente vez que tuve que la palabra espiritualidad delante de mí y fue cuando monté una empresa con un socio que se llamaba Tu Coach de Éxito y él era coach y yo hacía la parte de negocio. Entonces enseñamos a las personas a hacer crecer sus negocios desde el coaching y las técnicas más de marketing, de negocios, etc. Y había una rueda de la vida, ¿sabes? La típica rueda de la vida que te hacen los coaches donde pone familia, amigos, trabajo. Y había una parte que ponía espiritualidad. Y yo le pregunté, ¿pero esto qué es? Porque yo no creo en Dios, no creo en nada. Dijo, bueno, esto lo descubrirás tú con el tiempo, para cada uno es diferente. Entonces en ese momento no lo entendía, ¿no? Entonces siento que muchas personas que nos están escuchando pueden estar en la misma situación de, bueno, ¿esto qué es? ¿De la espiritualidad qué es? Yo creo que al final la espiritualidad es experiencia, que no se puede explicar en palabras y que es experiencia. Son cosas que tú vas experimentando. Por ejemplo, con la meditación ayuda mucho. Si alguien quiere conectar con la espiritualidad, la meditación es una muy buena herramienta porque te hace sentir cosas, te hace aprender cosas que en el día a día, en la acción, no lo vas a poder ver. Entonces yo les diría que empiecen a meditar, que es una muy buena herramienta, pero que de todas maneras lo que es el nivel de conciencia va cambiando a medida que tú vas creciendo. Cuando tu nivel de conciencia va subiendo, ves la vida desde otra perspectiva. Ya no sientes envidia por las personas, sino que sientes admiración. Cuando veo a personas que hacen lo mismo que yo y digo, mira qué bien le va mejor que a mí, qué bien, significa que yo también puedo estar ahí. Entonces miras las cosas desde la admiración, no desde la envidia, desde el colaborar y no desde el competir. Mis empresas nunca compiten, colaboran con otras empresas. Nunca echas balones afuera, eso es algo que veo en algunos alumnos, como que siempre buscan la excusa o la manera de decir yo no soy el responsable. El responsable es la crisis, el gobierno. Siempre hay un responsable que no son ellos, ¿no? Como la falta de responsabilidad personal. Entonces, cuando conectas con la espiritualidad, eso cambia. Porque, primero, que te haces responsable, pero no solo eso, sino que aceptas que la vida te traiga cosas que incluso pueden ser dolorosas en un punto. Y yo siempre agradezco, porque cuando me han traído cosas dolorosas, luego ha venido un gran descubrimiento, un gran avance en mi vida, en lo personal, en los negocios, en donde sea. Siempre que ha venido un momento muy doloroso, que pueden ser cosas tan heavy como la muerte de alguien, ¿no? Siempre ha venido algo que me ha ayudado a avanzar, a subir mi nivel de conciencia. Entonces, cuando abrazas la vida desde esa perspectiva, es fantástico. No digo que nunca sufra o que no me desestabilice un poco, ¿no? Pero cuando la miras desde ese optimismo, que todo viene por algo, pues, no sé, tu vida cambia porque nada está mal, todo está bien e incluso abrirte a la vida, ¿no? La vida nos tiene que traer muchas cosas, todas son fantásticas, aunque sean incómodas en algunas situaciones. Entonces, empezarán a ver la vida, cuando el nivel de conciencia suba, empezarán a ver la vida desde esa perspectiva, ¿sabes? Sí, tal cual. Es decir, es muy importante
investigar, ¿no? Es lo que está pasando en nuestra vida, porque en nuestra realidad siempre nos están mandando los señales. Si pasa algo complicado o difícil, si nos enfrentamos con algunos retos, es simplemente para que aprendamos aquello que nos ayudará a subir y mejorar la calidad de nuestra vida, porque toda nuestra vida está creada de tal manera para ayudarnos a crecer, no para sufrir, sino hay que encontrar para qué nos sirven algunas situaciones. A veces, obviamente, cuando pasa algo de repente que no estás esperando, es difícil ver la situación desde esta gran perspectiva. Por ejemplo, cuando falleció a mi padre, o sea, ¿para qué? Obviamente no entiendes cómo gestionarlo, te cuesta gestionarlo, hay momentos. Pero después en el futuro entiendes cómo te fortalece, qué aprendizajes puedes sacar de ello. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo intenté huir de esta situación para no gestionar mis emociones, porque no sabía cómo gestionar todo esto, lo que pasó con mi padre. Y intenté trabajar mucho para no pensar. Pero al final, todas estas traumas emocionales hay que saber gestionarlas, porque si no, se acumula esta energía densa y nos lleva a las situaciones de enfermedades, etcétera. Por eso lo que estás comentando es tan importante, porque estos factores intangibles al final juegan mucho nuestra vida. Por eso también quería preguntarte que en general, ¿qué es lo que te hizo creer en todos estos aspectos intangibles? Porque yo tengo muchos amigos, empresarios grandes, no creen en nada que tiene que ver con el tema de energías, terapias energéticas, con algo que no se ve, que no puede tocar. Y me dicen, Alexandra, vale, lo tangible, marketing, estrategias, acciones, lo puedo medir, pero cuando hablamos sobre la parte psicológica, por ejemplo, si invierto mi tiempo para ir a terapias psicológicas, ¿cómo voy a medir resultados? ¿Qué es lo que me funcionó? ¿Mi inversión en marketing o mi inversión en mi cabeza, en mi estado emocional? Entonces siempre tienen estas dudas. ¿Qué es lo que responderías a estos escépticos según tu experiencia? ¿Y qué es lo que te hizo creer todo lo intangible en la influencia? Bueno, primero les diría que no lo veas no significa que no exista. Ahora mismo, gracias a algo que no vemos, que está aquí en medio, puedo coger el teléfono y hablar con las personas. Tú no lo ves, pero existe. Ahora mismo hay unos focos que me están apuntando, me están dando luz, y yo no veo la electricidad como tal. No la puedo ver, pero es lo que hay detrás de esos cables para que esa luz pueda alumbrarme. Solo vemos los focos, solo vemos el teléfono móvil, pero detrás de todo esto hay algo que no se puede ver. Entonces, si crees en la ciencia, deberías creer en esto. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios, de hecho, estudios publicados por revistas científicas, es verdad que son teorías, ¿no? La metafísica es teórica, no se puede probar, hay muchas teorías, pero es ciencia. Te están diciendo que al final, aunque no lo podamos explicar del todo, los sentidos humanos no pueden llegar a algunas cosas que existen. Si le llego a decir a la madre de mi abuela, mi bisabuela o mi tatarabuela, mira, voy un viaje en el tiempo, ¿no? Y voy atrás y le digo, mira, serás capaz de hablar con una persona por una pantalla, hablar con una persona que no está delante tuyo ahora mismo. Te diría, estás loca, ¿cómo va a pasar eso? Y lo hemos conseguido, estamos en el siglo XXI y esto es una realidad desde el siglo XX. Entonces, que no lo veas, que no entiendas cómo funciona, no significa que no sea así. Como yo de repente digo, bueno, aquí hay algo más, ¿no? Hay algo más que no podemos ver, pero que no significa que no exista porque no soy capaz de verlo. ¿Cómo fue mi experiencia? Cuando murió mi padre, empecé a ver cosas y yo desde la mente objetiva busqué mucho, Busqué, pues, cuáles son los procesos psicológicos que pueden explicar por qué veo cosas que son como señales de mi padre, por qué, será un sesgo de confirmación, será no sé qué. Pero al final, estadísticamente, es improbable que tú recibas algunas cosas, tanta cantidad, ¿no? Por ejemplo, ya sabes, y te he contado alguna vez, Alexandra, que mi número es el 11, porque en épocas, cuando voy bien encaminada, o incluso cuando tengo un problema que siento como que se me hunde todo,
siempre recibo señales, el número 11 y 11 por todas partes, recibo el 11-11 constantemente, que yo percibo que es una señal de, Judith, no te preocupes, todo está bien, ahora lo estás percibiendo como algo negativo, pero en realidad es una gran oportunidad y de aquí vas a sacar algo que va a ser increíble. Y esto me ha pasado varias épocas de mi vida. De hecho, empezó a pasarme, y es curioso porque no me di cuenta hasta al cabo de un tiempo que me lo dijo mi tía. Yo recibía ese 11-11 constantemente y mi tía me dice, eso creo que fue el año pasado o el otro, mi tía me dice, ¿sabes que tu padre murió hace 11 años en el 2011? Y fue como, ¿what? ¿En serio? No me lo puedo creer, llevo recibiendo mensajes de 11-11 constantemente. Recuerdo un amigo, Ernest Deep, que me decía, él publicaba en sus redes sociales como, otra vez el 11-11, señales, y yo no entendía nada, decía, ¿cómo que señales? Yo nunca veo el 11-11. O sea que si fuese un sesgo de confirmación, que para quien nos escuche y no sepa lo que es sesgo de confirmación, es que tu cabeza tiene eso en la mente, por lo tanto lo ves más, porque es como cuando estás embarazada y ves embarazadas por todas partes, o cuando compras un coche y de repente todo el mundo tiene ese coche. Si fuese un sesgo de confirmación, yo habría visto el 11-11 cuando realmente lo buscaba, porque a mí no me sale el 11-11. Yo cogía el móvil y nunca eran las 11 y 11, nunca. Y de repente empecé a recibir esas señales como de una manera muy... Es que era muy heavy, o sea, incluso la gente de la oficina o mis colegas de trabajo, el equipo decían como, es que qué fuerte, habían cosas muy fuertes. Y ya cuando me enteré que mi padre había fallecido hacía 11 años, en el 2011, fue como, ok, vale, esta es la señal. Entonces, a esto científicamente se le llaman las sincronicidades. Incluso Carl Jung, que era quien habló más de las sincronicidades, él estaba muy en contacto con Albert Einstein. Todo el mundo conoce a Albert Einstein y todo el mundo se fía de lo que dice Albert Einstein porque evidentemente inventó cosas increíbles que a día de hoy, gracias a sus inventos, pues los estamos aprovechando todavía, ¿no? Con Albert Einstein miraban y matemáticamente lo que eran las sincronicidades era estadísticamente improbable que sucediesen. Es decir, la estadística, que te dice qué números son más probables de salir, etcétera, decía que esos eventos le llamaban sincronicidades porque eran prácticamente imposibles en términos de matemáticas, eran imposibles que pasasen. Cuando a mí se me presentaba el 11-11, si yo hubiese tenido un estadista cerca mío y hubiésemos puesto la cantidad de veces que yo veo el 11-11, seguramente me habría dicho, esto no es probable, o sea, no, estadísticamente no debería pasar, porque era demasiado, es demasiado presente cada día, varias veces. Grafitis en la pared de 11-11, en La Scala, que es el pueblo donde iba siempre con mi padre, de repente pusieron un restaurante que se llamaba 11-11, ¿vale? 1111, y al lado una heladería que era de otro dueño que se llamaba -11 grados, -11 grados. Fue como... locas, muy locas. Entonces, bueno, viendo esas experiencias, al final dices, ok, hay algo aquí. Y además es que lo siento, no es lo pienso, lo siento. Que es... A veces los pensamientos te engañan, le damos demasiado protagonismo a los pensamientos y yo me fiaría mucho más de lo que sientes. También otra cosa que me pasaba, Alexandra, y ya no me alargo más y finalizo con esto, me pasaba con las personas. En tu centro, hubo una profesional de tu centro que me dijo que yo tenía clarisapiencia, que hay clarividencia, hay gente que ve las cosas, hay personas que escuchan como voces, que le avisan de cosas. Yo no lo sé explicar, pero a veces sé las cosas, simplemente las sé. No hay una palabra que me lo dice, no hay una imagen, simplemente sé. Y me ha pasado con personas que he contratado que sabía, no sé cómo, pero sabía que no, que había algo que no, pero objetivamente, y mi mente decía, pero está todo bien, mira el currículum, es perfecto para el puesto, pone buena intención, la entrevista ha ido perfecta, todo estaba perfecto. Nosotros tenemos, que se lo damos a los alumnos, como un formulario de entrevista con las preguntas que son perfectas, son las que se hacen en Google, en las grandes empresas, para contratar a los A-players. Y, o sea, era todo, no había banderas rojas, todo era banderas verdes, todo era perfecto, y de repente, al cabo de los meses se destapaba y la persona, evidentemente, no tenía buena intención, nivel de conciencia muy bajo, yo lo sabía. Y además el equipo decía, pero ¿cómo, Judith? Sí, pero a ver, ¿cómo? Si es súper simpática o súper simpático, si... Y no, yo lo sabía, simplemente lo sé. Entonces la experiencia me dice que mi intuición es una herramienta que no se puede ver, no se puede medir, no lo puedes meter en un cálculo matemático, no es un KPI, ¿no?, que utilizamos en los negocios, no es un KPI, pero yo, por ejemplo, me fío más de mi intuición y lo que yo ya sé,
que cualquier métrica o cualquier cosa. Simplemente lo sé. Y ahí también con la experiencia, pues la experiencia me ha demostrado, ¿no? Me ha demostrado que estas cosas que no podemos ver son más relevantes, incluso para mí a nivel de negocios, que lo que se puede ver. Que no digo que no se haga lo que se puede ver, tienes que tener los KPIs bien, tienes que tener todo bien, pero es una parte solo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por eso, o sea, siempre recomiendo hacer caso a la intuición, porque nuestra intuición es nuestra conexión con subconsciente. Nuestro subconsciente ya tiene las respuestas que necesitamos. Por eso, por ejemplo, cuando estás en una habitación con una persona que te está engañando, tú puedes sentir una tensión a nivel físico también, porque nuestra intuición está hablando con nosotros a través del cuerpo. Y por eso es tan importante también hacer caso a nuestro cuerpo, ¿no? A los señales del cuerpo. Y como tú estás diciendo, hacer caso a la intuición y desarrollar esta sensibilidad más allá de las decisiones lógicas, porque obviamente es genial cuando tienes un alto de intelecto y puedes analizar y cuestionar, pero también a veces no podemos ver todos estos detalles que necesitamos saber para tomar una buena decisión. Y por lo tanto, esta parte intangible es tan importante. ¿Qué métodos o herramientas o expertos, si hablamos sobre especialización, te impactaron más según su eficacia? O sea, ¿te parecieron muy eficaces a la hora de mejorar tu estado emocional o hacer crecer tu negocio? Pues porque sé que inviertes mucho tiempo, dinero en tu autoconocimiento y no paras en este proceso, siempre estás invirtiendo en ti, porque aparte de formar a muchos empresarios, tú misma tampoco paras, siempre estás contratando a las personas que te ayudan a descubrir aquello que en este momento de tu vida te puede ayudar. ¿Podrías mencionar algunos expertos o métodos que te impactaron más según su eficacia? A ver, de vuestro centro he probado casi todo. De hecho, esta semana tengo una sesión con Mariana. A ver, todo me ha ayudado, creo que es una mezcla de mucho, ¿no? Siempre soy muy curiosa y entonces pruebo todo. He probado incluso mediums, de todo. Solo porque sigo siendo una escéptica creyente. Es verdad que como no lo puedes ver, siento la necesidad de probar constantemente, ¿no? Para ver, reafirmarme en oye, es que esto no lo puedo ver, no lo puedo entender, que mi mente racional, ya sabes que además en mi carta natal sale y tal, yo soy como muy objetiva, pero también muy espiritual, ¿sabes? Como que de alguna forma tengo una mente muy determinada, como muy de objetivos, pero a la vez tengo un fondo muy espiritual que no se ve, ¿no? Una intuición muy grande, etc. Entonces, como soy escéptica creyente, yo le llamo siempre escéptica creyente, yo pongo en duda todo, pero es normal. Que todo el mundo debería poner en duda todo. Y por eso pruebo. Y lo pruebo todo. Entonces, a mí, por ejemplo, mi carta natal me sorprendió gratamente que definiese tan bien cómo soy yo. Cuando me habéis pasado fechas de eventos, de cosas que tenía que hacer esos días, era como, ¿cómo puede ser que coincida con cosas que yo tengo en mi agenda ya, que tienen ese significado, ¿no? No sé, he hecho también terapia gestal con vosotros para resolver, y tengo que seguir además con esas sesiones para resolver un tema de mi infancia que quedó allí anclado y por el cual en todas las otras sesiones siempre salía que tenía que resolver ese tema para poder avanzar más, porque al final hay cosas que te impiden y no sabes por qué no pasas de nivel, ¿no? Y porque estás intentando resolver el nivel desde lo de ahora y tienes que ir mucho más para atrás, ¿no? Muchísimo más para atrás para resolver la raíz del por qué, ¿no? Que no es visible, volvemos a lo mismo, no es visible, hay que sacarlo, hacerlo visible. Entonces he hecho terapia gestal con vosotros también. Como te digo, cuando fui a la medium me sorprendió también, o sea, cómo pudo saber tantas cosas, ¿no? O sea, yo me senté allí y la primera frase que me dijo es como, tu padre está muerto, es que está aquí al lado. Y yo, ¿cómo lo puedes saber si he reservado con otro nombre para que no sepa nada de mí? Porque evidentemente mis redes sociales están abiertas. Yo reservó mi asistente, que era Gemma, con su nombre. Nunca dijo, no reservó ni siquiera con mi número para que no pudiese saber nada. Y me senté y allí estaba mi padre diciendo cosas que solo mi padre y yo sabíamos. Entonces, bueno,
pues cuando ves todas esas cosas, la experiencia te dice que yo seguiré probando todo lo que pueda. Entonces no me podría decidir con algo porque todo me ha ayudado en alguna área de mi negocio, de mi persona. Y hay cosas que, pues, que no me han ayudado. La medium no fui por nada en concreto, simplemente por curiosidad, por ese escepticismo, creencia, ¿no? Para ver qué tan efectiva era. Es una medium muy conocida en Barcelona y bueno, por curiosidad. Entonces hay cosas que les hago por curiosidad y otras que sí que me ayudan mucho a mi crecimiento. Claro, en esto nos parecemos mucho contigo. Sobre todo, todavía hay muchas personas que no probaron muchas herramientas que existen y que nos pueden ayudar a identificar todos estos programas inconscientes que nos bloquean, todas estas traumas emocionales, todos estos bloqueos que tenemos a nivel mental y también bloqueos que recibimos a través del código genético, a través de nuestros ancestros. Y, por ejemplo, bioresonancia o también terapias energéticas ayudan a identificar de forma rápida todo lo que nos puede bloquear o todo lo que nos puede ayudar a resolver los retos de nuestra vida. Porque como entiendo tú antes, nunca existen sesiones de bioresonancia o de terapias energéticas. ¿Qué es lo que sentiste después? Con Alexandra me fue muy bien, recuerdo, porque, bueno, ancló unos sentimientos en mí que los llevo dentro y que en momentos que igual no son tan agradables, pues vuelves a ese estado, ¿no? Ese nivel de conciencia, ese estado. Luego me hizo una canalización que yo recuerdo más eso, pero porque soy muy curiosa y fue como, todas aquellas imágenes que veo salen a veces en mi cabeza que siento que no son mías. Resulta que ella me dijo, tú has sido un guerrero antes, y yo veía muchas imágenes de guerreros, siempre se lo decía a mi entorno, como yo creo que he sido guerrero en otras vidas, porque veo cosas, ¿no? Y ella lo sacó en esa sesión, pero sobre todo sacó mucha información de qué es lo que me recarga de energía, me cargó de energía, y recuerdo pues sentir esa energía dentro de mí, ¿no? Como recorría mi cuerpo. Al final es que somos energía y pues eso, a veces hay que es como una batería, ¿no? Como que cuando se descarga la pila, pues hay que recargarla. O cuando se carga más de negativo, igual hay que recargar un poco el positivo para estar en el centro y balanceado, ¿no? Entonces, bueno, tengo un muy buen recuerdo de la sesión que tuve con Alexandra en este sentido. Es que te hago estas preguntas, ¿sabes por qué? Porque quizá algunas personas que nos están escuchando ahora piensan, pero Judith, claro, que factura tanto, tiene tantos conocimientos, le sale todo súper fácil, pero quiero decir que todos nosotros en las etapas diferentes de nuestra vida nos enfrentamos con los retos diferentes, porque ahora quizá algunas personas pueden estar en deudas y pensar que sin dinero me cuesta crecer, pero pueden tener este pensamiento. A Judith le sale todo súper fácil, por eso quiero que nos cuentes un poco qué haces cuando te enfrentas con algunos retos en tu vida. ¿Tienes algún algoritmo? Bueno. Primero, antes de tener claridad, decir que yo era de las que decía, si tuviese mucho dinero podría invertirlo y tendría una empresa enorme. Y al final te das cuenta que si te hubiesen dado ese dinero en ese momento lo habría perdido todo porque no tenía ni idea de cómo gestionarlo. Entonces yo he estado en esa posición de es que no tengo dinero o tengo deudas, entonces estuve en esa posición. Y ahora estoy en otra posición en la que entiendo que al final el dinero también es energía y viene solo. En alguna empresa hemos tenido inversores que han puesto mucho dinero, en una de ellas pues 300.000 euros. O sea, que no tengas dinero no es una excusa, porque el dinero está ahí disponible para todo el mundo. De hecho, ya no a nivel espiritual, sino hablamos del dinero como dinero. El dinero es una construcción humana, o sea, es un número que le añades un cero más, o los gobiernos, los bancos centrales añaden un cero más, un cero menos a su antojo. Entonces, cuando entiendes que eso es un número y le quitas el peso y la carga emocional que nos genera la falta de dinero o el deseo de dinero, pues todo empieza a fluir, porque al final, o sea, me da igual, el dinero es una herramienta y como yo tengo muy claro mi propósito, el dinero viene porque me ayuda a ese propósito. Cuando tu propósito es honesto y está claro, es un propósito amoroso, pues la vida quiere que te vaya bien. La vida no quiere que te vaya mal, te va a regalar el dinero, te lo va a dar porque eso te va a ayudar a crecer y te va a ayudar a más personas a crecer. Entonces, les diría que cuando tú subes tu nivel de conciencia,
todo esto se disipa, ¿no? Las preocupaciones por el dinero, todo esto se disipa porque siempre hay una red, y esto se lo digo siempre a mis alumnos, que ahora incluso a algunos que les va muy, muy bien, decían, ¿qué razón tenías, Judith? Siempre hay una red que te sostiene, la vida te sostiene, nunca te va a dejar caer del todo, nunca te va a dejar que te estampes contra el suelo. Si realmente tu nivel de conciencia es elevado y tu propósito es elevado, nunca te va a dejar caer. Te va a dar sustitos, te va a poner trabas por el camino, porque son aprendizajes que tienes que hacer para el siguiente nivel, pero nunca te va a dejar caer. Y esto lo tengo claro. He vivido de todas las crisis, todo lo posible que se pueda pasar, juicios con personas, de todo. Nunca me ha dejado caer. Al revés, siempre me ha fortalecido. Y tu pregunta era, perdona que de nuevo la pregunta, porque he ido un poco divagando. Pues, realmente son dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué es lo que podrías recomendar a las personas que ahora están en deudas y quizá quieren formarse contigo o quieren invertir en algunos servicios, pero tienen esta sensación, pero estoy en deudas y me bloquea esto? ¿Cómo voy a invertir en algo, en algunos servicios o formaciones si estoy en deudas o si me cuesta hacer crecer mi facturación? Y la segunda, ¿qué haces tú cuando te enfrentas con los retos? En referencia a las deudas, es un poco difícil decirle a la gente endeúdate más, pero realmente el dinero crece cuando hay dinero de por medio, o sea, nunca crece desde la escasez. Entonces, en mi caso, cuando yo estuve en deudas, que contraté a mi primer mentor, lo pagué con una tarjeta de crédito y me endeudé más. La única cosa que les diría es, si tienen la determinación y el poder personal de esto lo voy a conseguir como sea, que se endeuden más si hace falta. Pero tienen que tener una determinación de hierro, es que esto lo voy a hacer y lo voy a hacer. O sea, por ejemplo, se forman con nosotros, ¿vale? Y pides un préstamo para poder entrar en nuestro programa. Ok, pero tienes que tener la determinación que vas a hacer lo que haga falta. No voy a poner excusas, no voy a decir, no, es que esto no lo quiero hacer porque esto no sirve para mí. No. Lo vas a hacer aunque no lo entiendas, porque muchas veces pasa que no entienden por qué esto no sirve para mi negocio, pero que son cosas tan nuevas que sienten como que eso no, como que no, esto cómo me va a funcionar a mí. Pero también les diría que si tú haces siempre lo mismo y tus resultados son malos, si te ofrecen algo diferente, por mucho que no lo veas, hazlo, porque yo recuerdo la primera vez que tuve un mentor y me hizo hacer cosas que no entendía en ese momento, incluso me incomodaban y me hacían salir de mi zona de confort, y ahora entiendo el por qué. En ese momento lo seguí ciegamente, tenía fe en lo que me decían, aunque no lo veía, tenía fe y lo hice. Y fue, yo invierto este dinero, pero porque lo voy a volver a recuperar como sea, una determinación de hierro. Entonces les diría que solo se van a endeudar más si realmente su mentalidad es fuerte y van a ir a por todas. Si vas a ir a medias, si vas a ir con dudas, con es que no sé, mejor que no lo hagan, porque lo van a perder. Y la segunda pregunta, perdona que tengo en memoria como de Dory, de Nemo. Bueno, ¿qué haces tú cuando te enfrentas con algunos retos? Porque obviamente en la vida nos pasan situaciones distintas y no siempre sabemos qué exactamente deberíamos hacer ahora para cambiar los resultados, para poder superar estos retos. ¿Qué sueles hacer tú? ¿Tú tienes algunos rituales o algunos algoritmos o qué sueles hacer cuando te sientes bloqueada o desorientada en este aspecto? Pues lo has dicho tú antes, parar, que es muy contraintuitivo, porque es como, pero si estoy en una situación complicada debería hacer todo lo posible para salir de ella. ¿Cómo voy a parar y no voy a hacer nada? Pero desde la angustia y los pensamientos negativos que te vienen a la cabeza constantemente es muy difícil salir de ahí porque estás en bucle, y no puedes ver otra cosa que no sea eso. Entonces parar, meditar, darte un espacio. Mis mejores ideas siempre vienen cuando estoy descansando de vacaciones, como este verano, ¿no? De repente me levantaba a las 4 de la mañana y lo tenía todo estaba en mi mente. Tengo todo apuntado aquí, bueno, en la nube también, todo apuntado en mi móvil, en mi Evernote, y son ideas multimillonarias. No estamos hablando de unos pocos millones, estamos hablando de mucho dinero, de ayudar a cientos de miles de personas, quizá. Y todo esto a mí no me viene trabajando, no me viene aquí hablando contigo, no me viene, que también hay que hacerlo, ¿no? Pero me vienen dándome esos espacios. Entonces creo que encontrar un buen equilibrio entre ejecución y estar ejecutando y darse esos espacios es importante. Y yo, si me voy a la parte más operativa o más de negocios, no tan espiritual, les recomendaría a todo el mundo que tenga un negocio y que está empezando a crecer que contrate personas que le lleven las operaciones.
porque salirte de las operaciones es lo mejor que puedes hacer para crecer tu negocio. Es imposible, o sea, tú imagínate, Alexandra, yo gestiono 6 negocios y a punto de gestionar 2 más, 8. ¿Cómo podría hacer para gestionar todos si tuviese que estar en las operaciones de todos? No se puede. Si tú estás en las uno, te quedas ahí y ya no puedes crecer más. ¿Cómo se puede hacer? Poniendo personas que estén en el día a día, que estén en la operativa, y tú simplemente estás como consejero delegado, como dando los consejos para que haya un crecimiento, dando los contactos, dando lo que realmente tú aportas, el valor que aportas, que es esas estrategias para crecer, o sea, en lo que realmente yo aporto valor. No aporto valor estando en las operaciones. Les diría a todo el mundo que en la parte más operativa, que intenten siempre, si tienen un negocio, alejarse de las operaciones. Nosotros enseñamos y enseño a mis alumnos de cómo poner operadores en su negocio para que operen. A veces empezamos con una simple asistente, pero luego ya es, vale, ahora tienes el asistente, ya te has acostumbrado. Ahora vamos a por el director de operaciones, la directora de operaciones, que va a ser la persona o incluso un gerente, un director general de tu compañía, para tú poderte salir. Un CEO tiene que aburrirse, ¿sabes? Un CEO tiene que tener tiempo, pues como yo, para nuevos negocios, para disfrutar. No tienes que estar todo el día haciendo cosas. Si no, es que no estás haciendo bien tu función de CEO. Pero tu función de CEO es poner personas que hagan las operaciones. Tú das la misión, el camino, el empuje, los valores, ¿sabes? Que la gente crea y liderar tu negocio desde que tu equipo crea en ti, en lo que haces en la empresa. Ya está. O sea, no tienes que hacer nada más. Entonces, las operaciones siempre se delegan. Y luego, en la parte más espiritual, si vamos allí, cuando tengan un momento de dificultad, que paren, por favor. O sea, es que es súper necesario. Desde el operar, no van a sacar nunca una buena idea, no van a poder tomar buenas decisiones. Las mejores decisiones se toman cuando estás descansado y cuando estás en momentos, pues eso, en la ducha, a veces conduciendo un coche. Mucha gente dice, se me ocurre cuando estoy conduciendo. Se me ocurre cuando estoy en la ducha. Claro, que son momentos de desconexión, de relax, en el estrés del día a día. Y esto a mí me encanta decirlo así, porque la gente dice, es que no sé diferenciar entre intuición y pensamientos. Yo lo veo clarísimo. Los pensamientos vienen cuando estás estresado, cuando tienes un problema, no paras de... Cuando es intuición, nunca te vendrá estresado, nunca. La intuición no va a venir en una situación así. La intuición vendrá de repente, ¡pum! Como esa bombillita que se te enciende, ¿no? ¡Eureka! Sin más, sin quererlo, sin buscarlo, sin, venga, tengo que pensar en una estrategia, venga, papel. No. Vendrá simplemente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y sabes qué pasa? Que tú estás dando tan buenos consejos que ahora mismo quizá algunas personas piensan, vale, quiero crear esta realidad que tiene la necesidad de trabajar tanto y delegar más los procesos, pero muchas veces nos surgen los miedos, por ejemplo, el miedo de dejar el control o el miedo de que voy a contratar a una persona, voy a gastar mucho, pero no. Es un riesgo porque no estoy seguro que voy a tener resultados. Y siempre estos miedos que surgen cuando tenemos que pasar a otra etapa de nuestro crecimiento nos pueden bloquear muchísimo. Por eso quería preguntarte, ¿qué es lo que viviste tú en el proceso de tu crecimiento? ¿Cómo pudiste superar estos miedos que te bloqueaban? Y si puedes mencionar algunos miedos más significativos que pudiste superar, porque yo creo que es algo que podría inspirar a muchas personas que ahora mismo se sienten bloqueadas a nivel emocional, sobre todo. Voy a ir a los miedos que tengo yo ahora, por ejemplo, que son ya otros miedos. Luego voy a ir para atrás a los miedos que tenía hace tiempo. Algunos de mis mentores, ahora me voy a Estados Unidos, voy a estar ahí con ellos, tienen más de 100 negocios a la vez. Y yo, ahora que empiezo a crecer y que empiezo a invertir en otros negocios, siento como que, ¿cómo voy a tener 100 negocios? Sin siquiera me acordaré del nombre de todos. O sea, es un cambio de mentalidad increíble, ¿sabes? Yo he sido operadora hasta hace pocos años, he estado en operaciones, luego ya con un rol más de CEO, ahora de inversora, pero inversora en 6 negocios que me acuerdo de los nombres y a veces hasta me los tengo que pensar, ¿cuáles tienes? ¿De qué se tratan, no? ¿Cómo puedo llegar a tener 100 empresas a la vez? ¿Cómo lo hacen ellos? ¿No? Pues es un cambio de mentalidad total y me da miedo, pero detrás de ese miedo encuentro la manera de inspirarme de otras personas que ya lo han hecho, ¿vale? Cada vez que yo he tenido un salto cuántico y un crecimiento increíble, ha sido porque me he inspirado de personas que digo, pues esta persona lo ha hecho, voy a ver cómo lo ha hecho, cuáles son los pasos para hacerlo,
entiendo que es un proceso y que al principio tendré miedo y que voy a tener que aprender y al principio me equivocaré bastante y no pasa nada, me equivocaré, pero acabaré haciéndolo igual que ellos. De hecho, ellos tienen como 50 años o así y a mí me quedan unos cuantos, no muchos, pero todavía me quedan unos cuantos para los 50, entonces pienso, ok, hasta cuando llegue a los 50 puedo tener, ¿sabes? Exactamente lo mismo que ellos, no, o sea, siento que es posible, ¿no? Esto se habla mucho de la ley de la asunción, yo siento que es posible cuando tengo un referente que me ayuda a pensar que eso es posible. Y si tiro para atrás es exactamente igual. Siempre que he tenido miedo de algo, he intentado ver personas que ya están en la situación deseada para mí en ese momento, que ya te digo que es muy diferente la de hace 13 años que la que tengo ahora, y si ellos lo han conseguido y es posible, pues asumo que para mí también va a ser posible. Y de hecho esto lo he hablado muchas veces pues, con Víctor Martín, con Vilma Núñez, cuando he hablado con ellos les digo, yo empecé mi marca personal mucho más tarde que vosotros, de hecho bastantes años más tarde, cuando vosotros ya tenéis seguidores y tal, pero yo me sentía como vosotros, sentía, ok, es que estamos en la misma liga, solo que yo todavía no he empezado a hacerlo. Ahora voy a empezar mis redes sociales, voy a empezar mi marca personal y ya está, y daba por sentado y por asumido que esto iba a pasar. Nunca pensé que había una posibilidad de que no pasase, o sea, lo di por asumido, o sea, esto va a pasar. Y así fue, en muy poco tiempo me situé pues como una marca personal potente, como una referente y como una autoridad, ¿no? Gracias a las redes sociales. Entonces, cuando ellos tengan miedo, que busquen un referente, que busquen una persona que ya lo haya conseguido, tampoco te vayas al multimillonario, porque entonces no te lo vas a creer, no te vayas a, yo qué sé, Jeff Bezos. No, yo no miro a Jeff Bezos, ni miro a Amancio Ortega. Miro personas que estén como más cerca mío, que realmente pueda hablar con ellas, que me pueda sentar al lado y decirles, oye, explícame esto, ¿cómo lo haces? Yo ahora me voy a Estados Unidos y yo, si puedo, voy a estar al lado de mis mentores y les voy a preguntar todo. Cuando esté en una sala pequeñita, ¿sabes? Y le voy a preguntar esto mismo, oye, cuando tú estabas en mi situación, que tenías 6 negocios así, ¿cómo fue el siguiente paso? ¿Cómo superaste ese miedo? Entonces, simplemente preguntar. Y si pueden tener mentores, bueno, es evidente, ¿no? Yo estoy hablando de los míos, que ya es otro nivel, como 100 negocios, de los cuales estas personas, 100 negocios, de los cuales algunos son billonarios, o sea, más de 1.000 millones, y la mayoría más de 100 millones, y el resto todos facturan entre 1 o 10 millones mínimo. O sea, que hablando de 100 negocios que facturan poquito. Entonces yo me inspiro con ellos, ¿sabes? Es que lo vivo. Entonces, que se inspiren de las personas, que cuando tengan miedo, ¿sabes? Que se inspiren. Y sobre todo, que den por hecho que si lo quieren firmemente, esto la gente le llama manifestar, no sé, yo nunca he sabido manifestar, pero a la vez pienso que lo he hecho sin querer, ¿sabes? Yo ya daba por hecho que eso iba a pasar, o sea, nunca ha habido un margen de error, o sea, puedo tardar más, quizá, tiempo de lo que yo me imaginaba, pero va a pasar. Entonces, que lo den por hecho. Cuando te inspiras en una persona y esa persona lo ha conseguido, es que hay un camino, hay una posibilidad. Y si la hay, ¿por qué no va a pasar? ¿No? Vamos, es que eso ni entra en mi cabeza. Así que cuando tengan miedo, que se inspiren de otra persona o que contraten a un mentor que ya haya hecho ese camino. Y de verdad que no les quiero vender mi training ni nada tuyo, Alexandra, da igual, el que escojan, el que mejor les caiga, el que sientan que es para él o para ella, da igual, pero que lo hagan. Yo he tenido decenas de mentores en todo este tiempo. De hecho, he metido cientos de miles de dólares, de euros en mentores, pero mucho. O sea, ahora voy a Estados Unidos y ese evento me ha costado $40.000. Cuando he ido con Scott, que también estuve, pagué $68.000 por hacer pocas sesiones con él. Entonces, siempre ha sido la mejor inversión que he hecho. Estar al lado de gente con otra mentalidad diferente a la mía para que me ayude a cambiar mi mentalidad y mi estado energético, mira que te digo, porque estás diferente ya. Qué curioso, ya ves que es cuestión de una combinación de tu trabajo interno, tanto a nivel mental, ¿no? A nivel de tu mentalidad, gracias a los mentores que te inspiraban, como tu trabajo a nivel emocional también, porque tú has podido superar estos miedos, estas emociones tensas que podían bloquearte antes, pero ahora no te bloquean, porque ya ves estos ejemplos que te inspiran y eso te ayuda a confiar más
en la vida y en lo que es posible, ¿sí? Y también otra parte importante es estratégica, la parte estratégica, porque obviamente podemos trabajar el tema de creencias para no tener creencias que nos limitan, podemos trabajar el tema emocional, pero si no tenemos una estrategia adecuada, si no sabemos cómo delegar todos estos procesos de crear nuestra integridad. Y no siempre se trata de imperio, depende de los objetivos que tienen las personas que nos están escuchando. Es cuestión de pensar qué estrategia, qué acciones en tu caso estarán muy alineadas con tu personalidad, con tus recursos, para que puedas conseguir lo que quieres sin sufrir, porque se puede conseguir disfrutando del proceso, sobre todo cuando tienes a tu lado una persona que te puede guiar y que te puede acompañar. Porque, por ejemplo, tú tienes muchas formaciones y ya tienes tanto recorrido que yo creo que ya enfrentaste con tantos casos diferentes y de hecho algunos casos muy complejos, que para ti esta experiencia te ayuda después a plasmar esta experiencia en otros negocios y ayudar a las personas de forma eficaz. Pero también quiero decirte una cosa. Mira, ¿quién o qué es lo que nos puede parar o frenar a la hora de querer conseguir los objetivos ambiciosos? Podemos imaginar que quieres tener 100 empresas en tu holding o 200 empresas o lo que sea y te enfrentas con algunos retos en la vida, pero ¿qué realmente es lo que te puede frenar? Solo la muerte, porque al final, hasta morir, tú siempre tienes oportunidad para cambiarlo todo. Yo creo que solo una muerte a nivel físico te puede parar, porque otras cosas, ¿cómo te pueden parar? Simplemente, si no te sale algo, la primera es cuestión de pensar qué es lo que puedo optimizar o qué mentores necesito o qué puedo hacer de otra manera. ¿Está? ¿Tú qué piensas? Yo lo que veo, el freno que veo principal en los alumnos es el nivel de conciencia, porque las personas con nivel de conciencia elevado han salido de situaciones muy difíciles. Tú estabas el otro día en el mastermind aquí en mis oficinas, y Tamara, que salió y contó un poco sus resultados de ahora, te puedo decir que yo llevo ayudándola hace un año y medio, 2 años quizá, y ha llorado mucho. Has tenido situaciones muy complicadas. No ha sido fácil para llegar, y la empresa de Tamara el año que viene, si todo sigue igual y nosotros tenemos los sistemas y sabemos más o menos, puede estar facturando más de 1 millón al año. Es una empresa nueva que acaba de lanzar ahora. Entonces, ¿por qué ella ha podido superarlo? Porque tiene un nivel de conciencia muy elevado. Nunca se ha parado frente a los imprevistos, las cosas que han ido saliendo. Nunca ha dejado que le parasen. Entonces, cuando tú tienes el nivel de conciencia elevado, primero, que no ves los problemas como problemas, sino como retos que te trae la vida para aprender algo. Y luego, sobre todo, lo que creo que le puede parar a una persona es no tener claro el propósito. Cuando yo te hablo de 100 empresas, la gente puede pensar, uy, qué ambiciosa, Judith, ¿y por qué quiere tener 100 empresas? ¿Sabes? Mis empresas, todas están relacionadas. Todas ayudan al mismo propósito. Nunca me haré socia de una empresa o invertiré en una empresa que no esté alineado con el propósito mayor que tenemos, que es con el que yo monté mi primera empresa. Si no está alineado, no voy a invertir en esa empresa, o si no ayuda, porque a veces lo que hacemos cuando invertimos en varias empresas, y es mi caso, yo compro empresas que dan servicio a mis empresas principales. Esto lo aprendí bastante intuitivamente cuando alquilé esta oficina, que en ese momento solo tenía 2 empresas, 2 SLs. De repente pensé, qué barata es esta oficina, no lo entiendo, me cuesta 1/3 parte de lo que me costaba la anterior, pero es mucho más grande, vale que no está tan bien situada, no está en el centro, pero no entendía. Cuando vine a la visita me dijo, bueno, pero tienes que pagar aparte una cuota para que te vengan 2 veces al año a mirar los aires acondicionados y tienes que pagar esta cuota. Y también tienes que pagar la limpieza de la escalera, tal. ¿Sabéis de quién eran las empresas del aire acondicionado más la limpieza? Del mismo propietario que tiene todo el edificio. Entonces ahí pensé, ok, si yo necesito empresas que den servicio a mi empresa principal y que la van a ayudar a crecer, tiene mucho más sentido tener el control de estas empresas y que yo sea socia, porque también así puedo aportarles todo nuestro valor, ¿no? Todo nuestro aprendizaje, y todas se retroalimentan. Entonces, aunque las personas puedan pensar como, ¿para qué quiere Judith? ¿Qué quiere ser? Yo qué sé, Donald Trump, ¿quiere ser podrida? ¿Dinero? No.
no, y de hecho les diría que cuanto menos piensen en el dinero, pues más dinero va a llegar. Lo que hay que pensar es en el propósito, y como el dinero es una gran herramienta para ese propósito, vendrá y las oportunidades vendrán. Todas han venido solas, esas empresas no las he buscado yo. Ahora voy a aprender a buscar empresas fuera, por eso estoy con mis mentores, pero estas han venido de forma natural, ha sido como se me han presentado delante, ¿sabes? Entonces, la vida te lo regalará. Yo no he buscado ser socio de esas empresas, se me ha presentado solo porque era una oportunidad para hacer crecer todos, para que todos crezcamos, para que mi empresa principal, que ayuda a empresarios a sistematizar, a facturar más, a ser más felices, para que pueda crecer esa empresa necesitábamos esas otras. Así que se ha dado todo de forma muy natural. Así que si quieren crecer y quieren ser imparables, tengan muy claro el propósito, un propósito amoroso, un propósito de que haga el bien a la humanidad, y el resto va a venir solo. Sí, me siento muy alineada contigo a nivel de valores, a nivel de tu visión, y de verdad dejar este legado también para la sociedad tiene mucho sentido. Te sientes esta gratitud, ¿no? O sea, este agradecimiento que la vida nos ayuda con las oportunidades para poder aportar más. Y por eso cuando tus empresas están conectadas a nivel de propósito, a nivel de valores, es algo importante porque cumples por la misión que tienes. Y bueno, como siempre, cuando estás teniendo una conversación interesante, el tiempo vuela. Por lo tanto, me encantaría saber y sobre todo mencionarlo aquí, porque de todas formas voy a dejar los links en la descripción, pero en general, ¿cómo te pueden encontrar las personas que están interesadas en formarse contigo, en entrar a tu mastermind y como eres escritora, también comprar tus libros? O sea, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, si buscan mi nombre, Judith Català, en Instagram, les saldrá. Espero que no sean las cuentas falsas estas que hay algunas, no, saldrá la mía seguro, que es la del cheque azul. Y nada, me pueden seguir allí y nos envían un mensaje por privado, tipo, oye, he escuchado a Judith, ¿cómo me podríais ayudar a escalar mi negocio, facturar más, a crear esos sistemas, ¿no?, para crecer sin dejarme la vida en ello? Porque la gente tiene asociado el crecer con trabajar más y no es así. Yo cada vez que crezco trabajo menos y dedico más tiempo a otras cosas. Así que se puede. Y que nos envíen un mensaje simplemente. Y los libros pues los van a encontrar en mi web también. De hecho, la estamos rehaciendo. Este es el primero, que se llama Experto Millonario, y esto es para saber vender información online, como por ejemplo hago yo. Y el segundo se llama Entrena tu éxito, que son 30 habilidades en 30 días para acelerar tus objetivos, y ahí te enseñamos como cada día una habilidad que tienes que adquirir para el éxito de tu negocio, pero también personal. Y estamos en el tercero, Alexandra. Esto es una noticia que doy aquí, que he ido diciendo algo por redes sociales, pero un poca gente lo sabe. El nuevo libro será mucho más enfocado a empresa, a facturar más y técnicas más, digamos, objetivas, ¿no?, de cómo facturar más. Y creo que saldrá a principios de año, del 2024. Así que estén atentos a mis redes porque siempre hacemos algún regalo. De hecho, estén muy atentos porque va a haber un súper descuento en el lanzamiento de este libro. Lo van a poder obtener por prácticamente nada. Qué buena noticia. Y en general, otros libros también se pueden comprar en Amazon, ¿verdad? O a través de tu página web. La verdad, y esto no me da vergüenza decirlo, no lo sé. ¿Sabes por qué, Alexandra? Porque confío en mi equipo. Ellos llevan las operaciones. Ellos saben perfectamente dónde se compran los libros. Ellos han subido todo y yo creo que sí que se pueden poner por Amazon. Entrena tu éxito es de la editorial Penguin Random House, entonces lo pueden encontrar, lo pueden pedir en la Casa del Libro, en el FNAC, en cualquier librería. Este creo que solo lo vendemos por nuestra web porque es como muy bonito. Veis que tiene colores y cosas. Entonces no lo podíamos hacer en Amazon porque no te lo hace tan bonito, ¿sabes? No puedes poner gráficos y colores y todo lo que añadimos fue un libro muy bonito, entonces no podíamos. Entonces este creo que solo desde la web, diría. Pero igual me sorprende, igual está en Amazon también, ¿eh? No lo sé. Ebook está en Amazon, no, creo. Bueno, yo recomiendo a todos que te sigan en Instagram, por Instagram, y ahí tienes enlaces a tu página web y a todos los recursos. Sobre todo mucho contenido gratuito, Alexandra, déjame que detalle esto, que doy muchísimo contenido gratuito y allí pueden aprender muchísimo, ¿sabes? O sea, que me sigan y que siempre vamos regalando cosas para que puedan aprender y puedan mejorar sus negocios. Genial. Tú eres súper generosa, no solamente en los negocios, pero conociéndote en la vida privada, quiero que todos sepan que tú eres una persona muy generosa en compartir tus conocimientos, dar consejos. En general, actúas siempre
transmitiendo esta generosidad. Por eso yo estoy segura que todas las personas que te acaban de conocer, si todavía no te conocen, van a sorprenderse cuando van a seguirte por Instagram porque compartes mucho contenido de valor. Y bueno, la última pregunta, ¿cómo crees? ¿Quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? ¿Quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? Además, ya va a ver. Quien tenga la mentalidad abierta a la novedad, ¿sabes? Porque fíjate en los negocios, que yo hablo más a nivel de negocios, fíjate en los negocios que han fracasado. Kodak, por ejemplo. Kodak tenía la tecnología de cámaras digitales, pero como esa tecnología hacía que su negocio actual no se sosteniese, no decidió tirar por esa tecnología y al final se le comió porque vinieron otros y se comieron la empresa. Entonces Kodak fracasó por eso. Entonces tienes que estar abierto constantemente a nuevas ideas. Ahora hay de inteligencia artificial, hay muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que los que tienen una ventaja competitiva o una ventaja para el futuro son los que tienen la mentalidad abierta al cambio, ¿sabes? Y esto pues lo mismo, necesitas mucho desarrollo personal y espiritualidad para tener esa mentalidad abierta al cambio, porque cuando estás en miedo no quieres cambiar, te aferras a lo que tienes, no estás abierto a la abundancia, estás en escasez, yo me quedo con esto porque no lo quiero perder. Entonces va muy relacionado también con la espiritualidad. Cuando tu nivel de conciencia sube, estás abierto a la vida, a lo que te traiga, a las oportunidades, y si algo va mal es porque simplemente las tendencias están cambiando y no pasa nada, es parte del camino y la aceptas y lo ves como parte de ese camino, como una oportunidad. Y yo creo que si se abren a la espiritualidad, que puede ser que tarden años como yo en entenderla y en procesarla y a hacerse la suya, que cada uno entiende la espiritualidad desde donde quiera. Hay gente que cree en Dios cristiano, no sé, en lo que queráis, ¿no? Pero si aceptan la espiritualidad y la hacen suya, su nivel de conciencia va a subir y van a ver los cambios como oportunidades y van a aceptar esos cambios y sus negocios van a crecer y ellos van a crecer como personas, van a poder vivir una vida increíble que yo estoy viviendo. Soy una afortunada, estoy viviendo la vida que siempre soñé tener, el hijo que soñé tener, el marido que soñé tener, o sea, todo lo que yo quería se me ha presentado, pero con retos. Es decir, que no es que todo sea color de rosa, sino que tengo muchos retos, pero los abrazo y son parte del camino, claro que sí, son parte del camino. Así que nada, espiritualidad y abiertos a cambio. Qué buen consejo. Muchísimas gracias por compartir tanto valor, porque hoy durante todo este tiempo hemos podido abarcar tantos temas diferentes y gracias sobre todo por esta energía bonita que siempre me estás transmitiendo. Y quiero recordar a todas las personas que nos están escuchando ahora que en realidad la vida existe para disfrutarla, no para sufrir. Y por eso si alguien ahora se siente bloqueado o está en una situación complicada o difícil, pues es el momento perfecto para empezar a identificar todos estos bloqueos a nivel estratégico, mental, emocional, energético. Y bueno, si no te ayudan los libros, porque los libros normalmente te ofrecen las fórmulas genéricas, siempre mejor para reducir el tiempo y solucionar tus retos, pues mejor apostar por formaciones más personalizadas, por servicios más personalizados y siempre conectando con tu intuición, con tu corazón, porque hay mucho humo en internet y por eso es tan importante sentir quién realmente te va a ayudar y tu cuerpo siempre te va a mostrar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo, a quien le resuene. Yo siempre digo que resuene contigo, pero contigo de verdad, ¿sabes? Porque a veces vemos el Ferrari, la mansión, todo esto que yo nunca sacaré en redes, y claro, te atrae eso, pero ¿a quién le atrae? ¿A ti de verdad o a tu ego? ¿Sabes? Puede ser que tú y yo de verdad quiera eso, fantástico, pero hay que saber diferenciar, ¿no? Entonces, quien te resuene, quien sientas que eso es para ti, que se dejen ayudar. Sí, tal cual. Y bueno, si tú estás escuchándonos y has llegado hasta el final y necesitas apoyo, yo voy a dejar todos los links para que puedas encontrar a Judith, ponerte en contacto con ella, para que puedas mirar qué valor aportamos dentro del centro y también recordar que, bueno, la vida existe para disfrutarla. Y nos vemos en el próximo episodio, donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas.